Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Sergio Raposeiras para contestar unas preguntas. Voy a presentarlo. El doctor Raposeiras es cardiólogo, hizo la residencia en el Clínico de Santiago entre el año 2008 y el 2013 y desde el año 2015 trabaja en el Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, donde durante 5 años fue tutor de residentes y actualmente es profesor asociado de la Facultad de Medicina. Desde que comenzó la residencia ha tenido una extraordinaria actividad investigadora y antes de la entrevista lo he buscado en PubMed y me han salido 250 artículos indexados que, siendo tan joven y habiendo empezado la residencia en el 2008, me parece extraordinario. Y además de todo eso, hace un mes ha publicado en New England como primer firmante, que además ha merecido una editorial. Así que antes de empezar quiero agradecerte mucho, pues nada, haberte ofrecido a contestar unas preguntas y a dedicarnos este tiempo. No, daros las gracias a vosotros, al contrario. Vale, pues entonces te voy a ir preguntando y lo primero de todo es ¿por qué cardiología? ¿Por qué escogiste cardiología? Bueno, realmente a mí me gustaban todas las especialidades médicas, no tenía ninguna predilección por una en particular. De hecho, había preguntado pediatría, medicina interna, endocrinología, cardiología, bueno, muchas especialidades. En ese momento, cardiología era una de las que más salida tenían, ¿sabes? Entonces, como ya había ya especialidades que se iban al paro, que pues ahora pues estamos otra vez en una época bastante buena, pero en ese momento no era tan buena, pues dije, pues mira, cardiología. Y pues realmente pues muy contento, ¿no? Pero hasta mira, la casualidad de que de estudiante había pedido para unas becas de estas que había de Meiga, para ir a rotar fuera, y yo había pedido pediatría en ese momento, pero me dieron cardiología, o sea que ya estaba predestinado a hacer cardiología. Perfecto. Y dentro de la cardiología, ¿por qué te has especializado hacia la cardiología clínica? Porque otros muchos cardiólogos pues hacen intervencionismo, electrofisiología, imagen avanzada, otro tipo de cosas y eso. Bueno, a mí realmente siempre me gustó lo de más el trato al paciente. De hecho, por eso me gustaba tanto medicina interna como otras especialidades que tenían que ver con el trato al paciente. Y a mí esa parte siempre fue la que más me atrajo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte me gusta y estoy contento, vamos, no. ¿Y por qué investigación? ¿Por qué desde el principio de la residencia te has volcado tantísimo en investigación? Con una barbaridad. Esto de 250 artículos es brutal, sobre todo en tan pocos años. Pero ¿por qué A te ha ver, apasionado tanto la investigación? Inicialmente no es que fuera una cosa mía, ¿no? Cuando yo iniciaba la especialidad en Santiago en ese momento, pues el profesor Juan Atey empezaba de jefe y era obligatorio a los residentes que empezaban meterse en un proyecto de investigación. De hecho, yo me acuerdo que a mí me dicen, pues mira, tienes dos para escoger, o la grasa epicárdica o los productos de glicación avanzada. Y tú dices, me caches en la mar, esto no me suena una... Y entonces, claro, inicialmente era pues vamos a decir, una obligación, porque era una obligación que tenías con él y luego por encima, pues cada 2 semanas te mandaba a reunir a los residentes y en ese momento estaba muy encima de los residentes para, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Tienes que hacer esto? Me obligaban a recoger datos para bases de datos, entonces yo era una obligación, no era una... Luego, a medida que eso fue avanzando, pues yo le fui dando también un poco la vuelta a lo que a mí pues, me atraía más, ¿no? Y entonces empezamos a responder cuestiones que pues tenían relevancia clínica y entonces pues ya la investigación no era, porque inicialmente los primeros años pues era algo que lo hacías productivo porque te lo exigía tu jefe de servicio y también de eso iba a depender tu futuro, que al final nosotros es nuestra profesión y tenemos que vivir de esto. Entonces, en Santiago pues tenías que publicar mucho para que te pudieras quedar. Entonces era casi esa obligación. Luego, cuando ya pues, no tenía esa necesidad, a mí me gusta responder a cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues a un paciente que le tienes después de un infarto, ¿le tienes que dar beta bloqueantes? Pues el paciente te viene a la consulta y te dice, claro, yo lo veía de residente, es que yo no lo tolero, que tengo esto, pues hace que tenga impotencia, ¿no? Entonces, pues tú le preguntabas ahí a los adjuntos, oye, ¿qué hago? Y decía, pues tiene que escoger o la cabeza o abajo.
¿sabes? Entonces, claro, oye, pues ¿serán útiles los betabloqueantes ahora que revascularizas? Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir estudios, ¿no? Lo mismo, en pacientes de 90 años, no, todo el mundo sobre el papel lo tiene muy fácil, 95 años, una fibrilación auricular, hay que anticoagular. Pues luego en la práctica clínica te cuesta, ¿sabes? Y nosotros, pues, oye, ¿cómo van nuestros señores de 95 años que anticoagulamos, ¿no? Entonces, a partir de esas cuestiones que realmente surgen por una necesidad, pues digo, oye, pues vamos a ver qué ocurre con nuestros pacientes entonces, ahora la investigación la uso para responder a cuestiones clínicas y yo creo que eso es bueno para las nuevas generaciones también porque está muy bien la asistencia y es el fundamento de nuestra profesión, pero a nosotros la investigación enfocada hacia la asistencia nos ayuda a mejorar, ¿no? Es en donde yo lo veo. O sea que ves un vínculo claro entre la investigación y la mejora en la asistencia. Yo creo que es fundamental, ¿sabes? Te hace estar actualizado, te hace a ti estar preocupado también por cómo van estos pacientes y si tú solo estás focalizado en la asistencia, muchas veces pues te olvidas de estas cosas y te hace que no estés actualizado, ¿no? Y además de eso, tú tienes una vertiente muy docente, porque fuiste, por un lado, tutor de residentes durante 5 años y, por otro lado, eres profesor asociado. ¿Te parece también que la investigación te aporta digamos, en tu faceta docente? Claro, claro que sí, ¿sabes? Porque sobre todo, pues yo creo que es muy bueno para los residentes que empiezan que se involucren en un proyecto que luego puede ser su tesis doctoral, ¿no? De hecho, pues nosotros ya dirigimos desde aquí Vigo varias tesis doctorales y la idea es eso, que ellos cojan un proyecto, pues claro, lo tienen que trabajar y es un trabajo extra y probablemente poco valorado, ¿no? Porque para méritos, etcétera. Pero bueno, yo creo que es una parte que está muy bien, ¿no? Entonces, yo intento también fomentar eso, ¿no? Y luego, pues bueno, es cierto que cuando pues vienen estudiantes de medicina que vienen a hacer ya la parte de prácticas, pues realmente a ti también te lo pasas bien enseñándole a ellos, ¿no? Eh, ya sin ser investigación, ¿sabes? Es algo que pues tú también lo disfrutas, ¿no? Disfrutas tratando al paciente, pero también viendo que otros aprenden, ¿no? Entonces, pues es como una parte que te da un feedback positivo, ¿no? Y que te gusta. O sea que estoy entendiendo que tú le recomendarías a cualquier residente en cardiología, pero en otras especialidades, que aproveche la residencia para entrar en contacto con la investigación e irse formando en ese ámbito. A ver, yo te voy a decir con sinceridad, ¿sabes? Yo creo que está muy, muy, muy poco valorada ahora mismo en el momento actual la investigación sobre el papel. Sí, el político te dice la docencia, la excelencia, la investigación, pero la investigación está muy, muy mal valorada, ¿no? Entonces yo y le diría a una persona que se centre en hacer muy bien la actividad asistencial, pero que no deje de lado la investigación porque a él le va a ayudar a mejorar, ¿no? Pero de focalizarse solo en la investigación, yo creo que ahora mismo es muy difícil porque, claro, esto hay que hacerlo en equipo y cada vez tienes menos gente que hace investigación, con lo cual es más difícil encontrar y luego la investigación se intenta focalizar en centros que están, pues eso, como tipo CENIC, que están muy especializados y ellos pueden hacer un nivel de investigación a nivel muy alto, pero es muy difícil hacerlo en otros centros, como por ejemplo, pues Pontevedra, Vigo, Ujú, ¿sabes? ujú. Son centros en donde depende de personas X que eso es difícil de hacer, ¿no? Entonces, la realidad actual es de que es muy difícil motivar a la gente a hacer investigación porque está muy, muy poco valorada. Sin embargo, tú has tenido un éxito gigantesco, o sea, espectacular, con eso, la mejor revista del mundo de medicina, que es el New England, y edición y tal. Entonces, ¿cuál es tu secreto para tanto éxito? Porque nos has hablado un poquito de las dificultades, pero has tenido muchísimo éxito tanto en número de publicaciones como en impacto y calidad de las revistas. Entonces, ¿qué te parece a ti que es clave para seguir tu camino y que otras personas puedan tener tanto éxito como tú? Y a ver, yo no creo que tuviera mucho éxito, ¿no? Porque hay otra gente que tiene mucho más éxito, ¿no? Es cierto que en este año tuvimos la suerte de publicar un ensayo clínico que fue el de Apatavi en el New England, ¿no? Y quizás eso fue la mejor cosa, pero para esto hay que
trabajar mucho y luego por encima tienes que tener suerte, ¿sabes? Entonces, se tienen que dar las dos cosas. Y luego es muy importante que tengas a alguien que te pueda ayudar con un trabajo de mentor, que no es que te vayan a hacer, pero muchas veces distorsionamos las cosas y decimos, oye, es que parece que uno se quiere aprovechar. No, no, tú necesitas a alguien que te vaya a mentorizar. Y en mi caso, en este caso, por ejemplo, Borja Ibáñez hizo un trabajo tremendo, ¿sabes? Porque es cierto que él no pues yo fui el que coordiné el Napatavi, etcétera, pero probablemente si no tuviera por detrás una persona que me orientara, habría cosas que yo no sería capaz de hacer porque pues nadie nace aprendido y siempre necesitas a alguien que te vaya a orientar y a decirte las cosas, que luego las vas a tener que hacer tú, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es también buscar a una persona que te pueda orientar a hacer las cosas, ¿no? Que es muy difícil encontrarlas, esas personas, pero eso no quiere decir que ellos te vayan a hacer el trabajo lo tienes que hacer tú, simplemente esa persona te va a guiar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo creo que probablemente, por ejemplo, en esta última parte, para este trabajo en New England, pues eso fue gracias a que me pudieron mentorizar desde el CENIC, ¿no? O sea que lo que estoy entendiendo también es que estás haciendo mucho hincapié, por un lado, en todo el trabajo en equipo. Al principio, cuando hablamos de los residentes, dijimos es muy importante tener un equipo de investigación. Ahora estás diciendo, el doctor Borja Ibáñez del CENIC me guió, yo hice el trabajo, o sea, el grueso de la labor, pero él me guió y además de eso ha sido este estudio concreto, este ensayo clínico en concreto, colaborativo entre muchísimos centros. O sea que yo creo Sí, que estás haciendo hincapié en todo ese trabajo en equipo y toda esa colaboración entre distintos investigadores, ¿correcto? sí, 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 es fundamental. ¿Y qué dificultades has afrontado todos estos años, desde el año 2008 que empezaste la residencia hasta ahora, que son, por tanto, ya casi nos acercamos a los 20 años haciendo investigación clínica? ¿Qué dificultades te parece que has afrontado a lo largo de todo el camino? A ver, también va por etapas, ¿no? En la etapa de Santiago, probablemente había mucha cultura de investigación en el servicio, estaba muy bien valorada dentro del propio servicio y dentro del propio hospital. Entonces, ahí pues había que trabajar mucho, pero era relativamente, no podía decir fácil, pero había más facilidades para hacer investigación que, por ejemplo, después cuando llegamos a Vigo, que actualmente pues incluso son mayores a nivel administrativo, porque tú tienes una idea muy buena, pues un residente, y pues hay que pasar un comité ético, ¿sabes? Hay que pasar una serie de trámites administrativos y burocráticos actualmente que nosotros, los médicos, nos cuesta y aún por encima. Que te cuesta hacer investigación, que tengas que hacer todos estos trámites, pues se hace muy difícil, ¿no? Entonces yo ahora quiero hacer un estudio, pues diseño un protocolo, me lo tiene que aprobar inicialmente dentro del hospital, el propio servicio. Después tengo que pasar el comité ético. Me lo aprueba el comité ético. Me lo tiene que aprobar luego dentro de la propia Xunta, que es un comité nuevo que crearon aquí en Galicia, el comité de alto impacto. Si uso más de 500 pacientes. Luego me lo tiene que volver a aprobar en la dirección del hospital. Y luego tengo que establecer un contrato. Claro, esto ya pasan 6 meses o 8 meses con trámites que nosotros no estamos formados para hacer esos trámites, ¿no? Entonces, yo veo ahora que hay muchas dificultades para esto y a mí ahora es de lo que más me cuesta, ¿sabes? Tengo que hacer una cosa, entre que tengo la idea y empiezo el estudio, tardo 8 meses o 10 meses, ya me olvidé de la idea, ¿sabes? Entonces, claro, esto es súper difícil, ¿no? Y si tú esto lo trasladas a un centro, imagínate, un centro de salud que quieren estudiar la mordedura de perro, si le tienen que poner un antibiótico o X aún por encima que el médico de atención primaria que está haciendo ese esfuerzo en hacer ese estudio del que nos vamos a beneficiar todos y ahora se le ponen trabas de todos lados. Entonces yo creo que hay algo por lo que yo creo que es cada vez más difícil hacer investigación y por lo que cada vez menos gente hace, porque no hay una apuesta desde arriba, desde las autoridades, para facilitar. Es al contrario. O sea, son trámites de comité ético, de la propia Xunta de Galicia, gente que pues no hace investigación o que no entiende
el concepto de la investigación, porque se entiende el concepto de investigación como investigación de un ensayo clínico, en donde hay gente de la industria que pone un dinero y eso son las típicas investigaciones que ahora se están potenciando desde la Xunta de Galicia, pero las investigaciones, bueno, o desde el gobierno, de las investigaciones propias que hacen los investigadores, pues eso se están facilitando muy poco, por lo menos aquí en Galicia, en lo que yo conozco, en el área sur, pues ese tipo de investigaciones los comités éticos no las están facilitando. Sin embargo, yo creo que el tipo de investigación que tú haces, que es independiente, o sea, trabajas con fármacos comercializados, pero es una investigación, digamos, no desde la industria, sino independiente, que, como tú has dicho, tú quieres responder a una pregunta clínica que te surge, yo creo que tiene un beneficio importante, ¿no? ¿Quieres contarnos por qué es tan importante que personas como tú hagan su investigación independiente, desvinculada de lo que es la parte más comercial? Pues mira, te pongo el ejemplo del Dapatavi, de la dapagliflozina, ¿no? La dapagliflozina es un fármaco, los ISGLT2, que fueron muy buenos para insuficiencia cardíaca, en todo el espectro de insuficiencia cardíaca, pero se excluyeron muchos pacientes de esos estudios comerciales, ¿no? Por ejemplo, se excluyeron los pacientes, inicialmente los pacientes con infarto agudo de miocardio y con enfermedad valvular. ¿Cuál es el motivo de esa exclusión? Pues mira, tú tienes un paciente con un infarto que le arreglas la arteria, que le trataste la arteria, y a lo mejor ese paciente pues ya no vuelve a hacer insuficiencia cardíaca, ¿no? La hizo en el momento que ingresó porque tenía la arteria tapada, pero a lo mejor ya después no la vuelve a hacer. O un paciente que tenga una enfermedad valvular, por ejemplo, una estenosis aórtica que hace insuficiencia cardíaca porque tiene una estenosis aórtica severa, tú le trataste la estenosis aórtica y ese paciente a lo mejor no vuelve a hacer insuficiencia cardíaca porque ya se arregló su problema. ¿Qué ocurre? Que pues las casas comerciales generalizaron el uso de esos ISGLT2 con una presión comercial que es lógico, yo lo entiendo también por su parte, ellos ponen mucha inversión y le tienen que sacar rentabilidad, ¿no? Entonces, pues dijo, lo usamos a todo tipo de esos pacientes, a pesar de que fueron, curiosamente, ¿no? Cuando decimos medicina basada en la evidencia, esos pacientes no tenemos evidencia. De hecho, se hizo el estudio con los pacientes con infarto agudo de miocardio y estos fármacos fueron neutros. Es decir, no mostraron beneficio. Cuando nosotros planteamos el Dapatavi, había gente que decía, pero en esos pacientes ya está estudiado ese fármaco. No es necesario, porque todos tenían ingresos por insuficiencia cardíaca en relación con la estenosis aórtica. Pero nosotros decíamos, no, te equivocas, porque esos pacientes fueron excluidos, está en los criterios de exclusión de esos estudios, porque a ese paciente yo le traté, y dices que ya tuvo insuficiencia cardíaca, ya, pero en relación con la estenosis aórtica, yo le trato la estenosis aórtica y ese señor que tiene a lo mejor 90 años, ¿por qué le tengo que dar un ISGLT2? Al final, pues el estudio salió beneficioso, ¿sabes? Pero nosotros lo hacíamos neutros de la industria, no estamos condicionados para tener un resultado u otro. El resultado pudo ser neutro o en este caso pues fue favorable, ¿no? Pues ese tipo de estudios son muy importantes. O lo mismo con los betabloqueantes, por ejemplo, que ahora hay otro en marcha que nosotros también estamos metidos, que es el Reboot. Tenemos que dar betabloqueante después de un infarto agudo de miocardio. En estos estudios pues no interviene la industria y los resultados son muy importantes porque hay una presión pues, comercial donde muchas veces pues, nos dicen medicina basada en la evidencia, pero realmente esos fármacos en esos pacientes no están incluidos, ¿no? Entonces, pues bueno, la investigación de la industria es importantísima, pero luego tú la tienes que contrastar en práctica clínica con resultados en el mundo real, ¿no? Y eso, por eso los estudios pragmáticos e independientes son muy importantes. Y a mí me parece absolutamente admirable que, o sea, estudios de ese tipo, como el de Batavia o el Reboot que acabas de comentar, o sea, que son independientes, que se diseñan y se realizan en España, que estén a la primera línea de, digamos, de la ciencia a nivel mundial, porque, como tú estabas comentando, pues con el resultado del Dapatavi va a haber miles de pacientes que no estaban incluidos en los estudios y que se puedan beneficiar de un beneficio pronóstico en todas partes del mundo y que ahora lo conocen gracias a vuestro esfuerzo independiente aquí en España. O sea que a mí me parece que todos debemos sentirnos agradecidos hacia el trabajo gigantesco que hacéis. Y ahora quería hacerte una pregunta en relación con PInvestiga, porque llevas trabajando con nosotros los últimos 9 años, desde el año 16, y quería preguntarte pues, cuál es tu experiencia con nosotros y cómo de importante ha sido la app que hicimos para llevar a cabo el Dapatavi.
Pues realmente yo como también contigo tengo un trato personal más allá de profesional o más allá de relacionado con la investigación, pues me resulta muy sencillo, ¿no? Pero luego aparte, lo bueno que pasó, por ejemplo, con el Dapatavis, que hubo una app muy sencilla, nosotros teníamos una idea, porque pues lo teníamos la idea del reboot, pero la idea hay que llevarla a cabo, ¿no? Y te habíamos planteado a ti la idea de generar una aplicación que nos permitiera a nosotros randomizar al paciente desde el propio teléfono móvil, porque actualmente nosotros en el mundo real, pues todos incluso tenemos más facilidad de acceso a un teléfono móvil que al propio ordenador, ¿no? Y luego la probabilidad también de poder sacar fotos a informes que nosotros realmente en los ensayos clínicos, pues los informes se recogen en unas plataformas, en unos cuadernos de recogida de datos, ¿no? Nosotros aquí no tenemos dinero para pagar a una persona que vaya a los investigadores para que vayan a meter datos, ni a una persona para que meta datos. Entonces lo que se hacía era un sitio centralizado donde los investigadores a través de la app podían colgar la foto del informe, que esa foto del informe de alta no se guardaba en el teléfono, sino que directamente se subía al cuaderno de recogida de datos electrónico central, ¿no? Que nosotros luego teníamos acceso a ese recogido, a ese cuaderno de recogida de datos. Y eso, pues, y vosotros en concreto, que investiga, lo hizo pues de forma pues muy buena, porque pues cumpliendo con todos los estándares éticos, legales y toda la normativa que hay, pues consiguió hacer una plataforma que simplificó mucho a todos los investigadores y que hizo que fuera real el estudio, porque una de las probabilidades del éxito que fue el DAPATAVI era que el reclutamiento era muy sencillo, que a los investigadores no les daba trabajo y eso permitía que se pudieran reclutar muchos pacientes, porque normalmente cuando hablamos un ensayo clínico de 5.000 pacientes o 3.000 o 2.000 o 1.000, esos ensayos clínicos hay dinero por detrás, si no, pues nadie está haciendo trabajo gratis, ¿no? Y en este caso, pues no había nada de dinero detrás, que no se pagaba, simplemente pues era el interés científico y que los autores pues van a ir en los trabajos, los investigadores, ¿no? Y esto era posible a través de una aplicación que no daba trabajo, ¿no? Y Perfecto. era que investiga. Es que vuelve a ser clave lo que estás contando de que, ya que era un estudio independiente, sin financiación para los investigadores, que se simplificara al máximo la recogida de datos y se simplificara al máximo la inclusión de pacientes, porque al final incluisteis casi 1.400 pacientes, ¿no? O sea, 1256, por cierto. 1.256, que es un número gigantesco para un estudio que no se remunera para los investigadores. Así que la verdad es que enhorabuena, me parece que habéis hecho un trabajo extraordinario. Y lo último que te quería preguntar es, después de este año que has terminado 2 ensayos clínicos, el de Apatavi y otro que estás intentando publicar en este momento, ahora que has terminado estos 2 ensayos, quería preguntarte si es posible que nos cuentes hacia dónde vas a dirigir tus próximas investigaciones, que a lo mejor aún no se puede decir, pero si se puede decir, pues sí, yo tendría curiosidad por saberlo. Pues a ver, de momento pues estamos haciendo subestudios del Dapatavi, también cosas con el Reboot, alguna cosa también con el BEMPEDAX, y hay alguna idea aún en mente, pero que no estamos concretando, o por lo menos no estoy yo concretando, porque también ahora que viene el verano y también yo quiero descansar. Tengo una mujer y 2 hijos y no quiero meterme en más fregados que no soy capaz de sacar adelante, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer más cosas, pero probablemente también es cierto que para hacer otra vez otro estudio, por ejemplo, como el de Apatavi, no lo haría en la situación actual, sino que intentaría tener otros fondos y recursos, porque si no es muchísimo trabajo y tareas administrativas que uno no está formado y que claro, cualquiera las puede hacer, pero al final es consumir muchísimo tiempo. Entonces, previamente a eso habría que tener la financiación, pues para tener gente que te pueda ayudar, contratar a alguna persona que pueda ayudar en temas, sobre todo tema administrativo, ¿no? Y de todos los proyectos y de todos los artículos que has publicado y de todos los proyectos que has llevado a cabo, ¿hay alguno que te haga más ilusión que los demás? Que digas, jo, pues ese me hizo especial ilusión, porque a lo mejor puede ser en New England, pero a lo mejor puede ser otro.
o no, o simplemente es una trayectoria extensa y cada uno tiene su propio mérito y su propia valoración. ¿Qué te parece? A ver, el Lapatavi es como si fuera mi bebé, ¿no? Entonces, pues a ese le tengo un cariño porque fueron pues muchos años y muchos centros y etcétera, ¿no? Pero a mí quizás el que más me gustó de todos era uno que habíamos hecho en donde yo tenía una tía mía que tenía una estenosis aórtica severa y hace muchos años, ¿no? Y, pues no sé, sería el año 2012 o 2000, y desarrolló insuficiencia cardíaca, ¿sabes? Y entonces, claro, yo la quise convencer porque le habían planteado hacer TAVI y es cuando me contactó mi tío, el hijo de ella, para decirme, oye, que le plantean hacer esto, ¿tú qué dices? Y tal. Y claro, yo le dije en ese momento, que, pues aún yo debía aún ser residente, le dije, mira, pues según la triada de Barangwal, ¿sabes? Que era lo que yo tenía en mente, era si el paciente hace insuficiencia cardíaca, una estenosis aórtica severa, a un año, ¿sabes? Si no se repara, 50% de mortalidad, o a 2 años, creo que era. ¿Sabes? Y en función de los síntomas, angina, síncope, disnea, pues eso va empeorando. Y claro, y me dijo, habla con ella. Un día, pues que pasé allí al pueblo de mis padres, le fui a hablar con mi tía y la intenté convencer. Y ella me dijo que no quería. Y tenía pues 91 años, una cosa, 92. Y duró pues 4 o 5 años. Yo decía, ostras, yo no entiendo nada. ¿Ves? Y además con buena calidad de vida. Entonces, nosotros quisimos ver, recogimos qué ocurría con las estenosis aórticas en pacientes mayores de 90 años que se manejaban médicamente. ¿Eh? Y curiosamente, pues ahí se ve que no se cumple la tríada de Bradwell. Es decir, lo del que decía Bradwell, el pronóstico de que si tú tenías angina, que síncope, disnea, pues que iba empeorando pues en estos pacientes, pues no se cumplía esto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ese paper a mí me gustó mucho porque, claro, yo decía, ostras, claro, yo le dije a mi tío que tenía, que si no se colocaba la TAVI, que en 2 años probablemente iba a estar muerta y duró 4 años. Y yo digo, no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a veces, pues, que claro, que lo lógico es que se coloque una TAVI, ¿no? Que se colocara una TAVI, que probablemente, pues, aguantaría mucho más. Pero yo creo que estas cosas, pues, te ayuda mucho o lo mismo, el estudio de nonagenarios de anticoagulación, también fue un estudio que me gustó muchísimo porque teníamos residentes claro, sobre el papel es lo que digo, es muy fácil, pero una residente de último año con 90, nos doy cuenta que su abuela tiene 90, no me acuerdo, 96 años y que le ven una FA que ella estaba de maravilla. Dice, mi abuela está de maravilla, pero claro, no sé si tengo que anticoagularla, tendré que anticoagular. Entonces, si tú lo dices en un foro, todos te dicen clarísimamente, hay que anticoagular. Pero claro, cuando te toca luego a ti, tú dices, ostras, y ella decía, es que está tan bien, tendré que anticoagularla. ¿Sabes? Entonces, claro, aportar evidencia para decirle, pues mira, ahora le dices, mira, esto es lo que ocurre en nuestros pacientes de 90 años. El riesgo de sangrar es altísimo, pero el riesgo de que vaya a hacer un ictus es así de alto. Y esta es la diferencia entre que anticoagules o no. ¿Sabes? Y si usas un ACO, todo un ABK. Entonces, yo creo que esos estudios, pues, a mí me gustan mucho, digamos, están muy bien. Me encanta cómo vinculas todo el tiempo, todo el rato, todas las líneas de investigación, toda la investigación que haces a preguntas del día a día, incluso preguntas de tu Mm. propia familia, como el caso de tu tía o Sí, este sí, caso me parece que la abuela de 90 y tantos años. O sea una que vez sí. me encanta cómo, digamos, vemos la investigación para resolver problemas diarios que se presentan cada día, incluso, eso no solo en tus pacientes, sino que incluso en tus familiares. O sea que me ha gustado muchísimo eso que has dicho. A mí no me queda nada más que agradecerte tu participación A ti. porque ya llevamos media hora hablando, pero antes quería preguntarte si hay algo que debía haberte preguntado y no lo hice o hay algo que tú quieras añadir a todas estas cosas que hemos hablado. Pues nada, a ver si pues entre vosotros y también entre nosotros logramos potenciar otra vez la investigación entre los más jóvenes, ¿no? Que yo creo que eso ahora es muy importante en los nuevos residentes que van empezando, pues intentar que se inculque pues esa cultura investigadora que yo creo que es difícil y probablemente pues eso, necesitamos sobre todo que se le vaya a dar valor para que ellos vean que hay un rendimiento, ¿no? Porque hoy por hoy todo el mundo, ¿no? Pero hace las cosas cuando si tiene algo de beneficio. Y por eso es importante pues, que se premie de alguna forma a la gente que hace investigación. Sí, de todas formas, a lo largo de la entrevista has argumentado cómo
el hacer investigación permite hacer mejor asistencia y permite Sí, sin duda. resolver y ayudar a problemas reales y ya en estos últimos casos ya no solo el paciente, sino hasta de mi familia. O sea que en ese sentido yo creo que el mensaje que has dado está muy claro. Pues muchísimas gracias por haber A ti. dedicado tu tiempo. Seguiremos atentos a todos los artículos y subestudios que seguirás sacando de tus últimos ensayos y, por supuesto, sí, después del verano y del merecido descanso, después de todo el esfuerzo titánico del DAPATAVI, pues después sigues haciendo investigaciones, estaremos súper atentos a lo que salga. Así que Muy bien. muchísimas gracias, Sergio, por todo. Gracias a vosotros. Venga.